Hola, soy Rafael Campaña, fundador de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si quieres experimentar el sabor y el saber de la vida, si quieres conocer a personas que han transitado de lo ordinario a lo extraordinario, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario, este canal que lo que pretende es transmitir valores, creencias y todas aquellas actitudes proactivas que pueden mejorar nuestra versión. Primero de todo, dar las gracias a todo el equipo de edición, como es Eva y David, que hacen posible que estos vídeos suban a YouTube cada semana. Y también por tu suscripción, por tus comentarios, y a los que no estáis inscritos, por favor, suscribiros, darle a la campanita y al like, porque de esta manera nos ayudaréis a que estos vídeos puedan subir y nos puedan ir nutriendo de buena información y de buena vibración también. Y ya sabéis que este canal lo que pretende es dar cara a personas que, como tú, son extraordinarias. Hola, hoy vamos a hablar con un invitado cuyo talento profesional ha estado siempre muy ligado al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Ya veremos que él nos explicará. Empezó en categorías infantiles y ha ido progresando. Ha sido fisioterapeuta, recuperador funcional. Hola Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar en este canal y dedicarnos un espacio de tiempo a explicarnos un poco tu experiencia profesional y personal. Muchas gracias. De nada, Rafa, encantado. Bueno, lo primero es, nos gustaría que compartieras un poco tus inicios en este club de ¿Cómo empezaste? ¿Cómo pusiste el pie en este club? Bueno, pues a través de un amigo que conocí a una persona del servicio médico en aquel entonces, estamos hablando del año 1993, hace ya, pues creo que son 28 años, pues conocí a una persona y este amigo mío pues habló de mí y nada, me dieron la posibilidad de reunirme con ellos, me hicieron una entrevista, entregué currículum y a partir de ahí pues bueno, pues empecé. Así fue. Así fue. Inicio. Sí, entonces era en Sarriá y bueno, la verdad es que me pillaba muy lejos porque yo vivía, en aquel entonces vivía en Mataró y bueno, suponía un sacrificio tener que desplazarse al estadio de Sarriá en aquel entonces, que si no recuerdo mal no estaba ni en la ronda, me parece, o acaban de ponerlas. En fin, que era una excursión para poder llegar allí, porque había que atravesar Barcelona y bueno, era un sacrificio, pero bueno, creo que ha valido la pena. ¿Y ese sacrificio qué te impulsó a ver más cosas que el sacrificio en sí? El gasto de tiempo, económico. Bueno, al final, evidentemente que no se hacía en aquel momento por un concepto económico, porque cuando empiezas, pues no da. Esto no da como para vivir de ello. Bueno, me gustaba mucho y lo tuve claro desde que empecé. Quería hacer carrera aquí en el club y bueno, y se fueron cumpliendo etapas y bueno, la verdad es que pues a día de hoy son 28 años y ya he pasado por diferentes funciones, responsabilidades dentro de la empresa, del club, porque al final no deja de ser una empresa esta. Esto no es un club de fútbol que es lúdico, sino que es una empresa como tal. Y bien, con sus altos y bajos en todos los aspectos, bueno, emocionales, económicos, de todo un poco. En 28 años pasan muchas cosas, la verdad. Pero bueno, ahí estamos. ¿Y en qué cosas te has dedicado un poco más estos últimos tiempos? Porque yo sé que has estado en categorías inferiores, luego más tarde, posteriormente, pasaste al primer equipo, pero ¿qué tareas son las que más realizabas en Bueno, yo las primeras etapas?
Cuando yo empecé, de hecho, yo no tenía no tenía ni la titulación de fisioterapia. Hablamos en el año 93, yo, bueno, pues había hecho cursos de quiromasaje, eh, luego seguidamente hice un curso de ayudante técnico sanitario. Bueno, me gustaba un poco la rama sanitaria, no lo acababa de tener claro por dónde me iba a dedicar, luego hice un curso de quiropraxia. Bueno, fui haciendo cursos, los denominados no reglados, ¿vale? Porque tampoco no tenía muy claro cuál quería ser mi perfil, tenía dudas si quería dedicarme más a la preparación física o a la rehabilitación, y estaba ahí un poco, bueno, todavía me estaba un poco encontrando a mí mismo en cuál era mi camino, cuál era lo que a mí me iba a apasionar más, ¿no? Y bueno, y empecé pues eso, en el año 93 empecé pues en las categorías inferiores, empecé en el infantil B, y ahí pues fue un poco mi primera piedra, por decir algo, en este club, en esta empresa. Luego al año siguiente me subieron un equipo de categoría, me pusieron en el cadete. Al tercer año estuve en el juvenil, y luego pues bueno, pues hubo un movimiento que al final pues gente que plega, había un señor en el español B que, que plegaba porque el español B había subido de categoría, y este hombre pues tenía otro trabajo, no vivía solamente de esto, no lo podía compaginar, y, y bueno, me lo ofrecieron a mí. Económicamente no era nada apetecible, no nada interesante, pero bueno, el hecho de poder ir a trabajar con gente adulta, con gente ya pues amateur, en el español B, y bueno, estar más cerca del primer equipo, ya hacía viajes, y bueno, todo eso pues a mí me hace mucha ilusión. Eh, Evidentemente pues era más joven que ahora, y bueno, pues todo esto lo vivía con muchísima pasión. Entonces ahí estuve 5 años. Yo siempre digo que estuve desde el año 2000 al 2005 estuve en el español B. Por circunstancias en ese momento pues la estructura médica era inferior a la que tenemos ahora en el club, y yo siempre digo que para mí fueron mis mejores años en muchos aspectos, porque teníamos menos recursos, entonces pues yo prácticamente hacía de todo, viajaba con el equipo solo, bueno, entonces al final tienes una responsabilidad, tienes que tomar decisiones, bueno, seguramente que me equivoqué más de una porque era joven, inexperto, igual que me puedo equivocar ahora, pero entonces pues supongo que con más posibilidades. Pero para mí, yo siempre he dicho, han sido de mis 28 años que llevo en la actualidad en el club, esos 5 años a mí me marcaron porque los disfruté mucho. Era bueno, con mucha dedicación y con poca recompensa económica, pero a mí me satisfacía mucho el poder estar ahí ya y poder, pues eso, poder disfrutar de trabajar con gente ya más adulta, amateur, y bueno, empezar a hacer ya los primeros pinitos en el mundo un poco más profesional. Luego me pasaron en el año 2000, perdona, yo te he dicho del 1995 al 2000 estuve en el B, que me he equivocado. Y en el año 2000 ya empiezo en el primer equipo, es que ya tanto de eso. Del año 95 al 2000 estoy en el español B. Y en el año 2000 ya empiezo en el primer equipo. Y en el primer equipo pues estuve hasta el 2017, he estado pues de fisio redactador, porque bueno, he ido haciendo diferentes formaciones y me fui encaminando más a la rehabilitación, a la parte de terapia activa también. Y bueno, hubo un momento que estuve como responsable de todo el departamento de fisioterapia y redactación del primer equipo. Y en el año 2017, pues el club pues, empieza un proyecto nuevo y genera la figura de coordinador del servicio médico. Y bueno, hablaron conmigo para ver si quería coger ese cargo. Bueno, y del 2017 al 2020 estoy como coordinador del servicio médico. Luego hay un cambio de coordinación deportiva. Han montado un área que es el área de identidad, en el cual
es el área donde se apoya pues, diferentes subáreas, por decir algo, que sería pues, la parte condicional, la de scouting, las de técnico-táctico, el área de salud. Y entonces yo estoy ahí como responsable del área de salud. Entonces ahora hago más una función más de gestor, pues bueno, de gestionar recursos humanos, de gestionar pues bueno, un poco metodología, formaciones internas, bueno, resolución de problemas, en fin. O sea, Un que poco de haces todo. coaching, ¿no? Bueno, sí, un poco sí, un poco sí. Sí, sí. Bueno, sí. De hecho, Y de hecho, en el club tenemos dos psicólogos, uno que se encarga en la parte más formativa y otro más en la parte de élite, que le llaman. Y bueno, también es un apartado que también ha crecido dentro de la estructura del club. Ujú. Y tú, Manuel, en esta trayectoria, ¿en qué momento, no sé si lo llegaste a pensar, que tenías muy claro que querías hacer carrera en el Real Club Deportivo Español? ¿O fue un poco sobre la marcha? No, como te comentaba antes, Rafa, bueno, siempre tuve la ilusión de poder prosperar en el club. Marcarme el reto del primer equipo era muy difícil, ¿no? Porque al final son plazas contadas y lo veía poco accesible, ¿no? Eh, pero llegar al Español B sí que me hacía ilusión. Entonces cuando llegué al Español B, pues bueno, que eso siempre lo veía un poquito más accesible, pues bueno, que es lo que te dije, del año 95 al 2000, pues bueno, ese era mi reto principal. Luego lo del primer equipo pues surgió bueno, por necesidades, cosas que la verdad es que no sabía que sería muy difícil, pero mira, llegó la posibilidad y estuve ahí. Y bueno, y en toda esta trayectoria también que llevo aquí en el club, pues he seguido, de hecho, luego la carrera me la saqué estando aquí. O sea, yo empiezo no siendo fisio en el club y luego estando aquí me saqué la carrera, en fin, he hecho un par de másters y cosas de estas. Es decir, que la formación continuada ha seguido, ha seguido. De hecho, pues bueno, ahora a veces me planteo pues hacer alguna formación así de coaching o algo, pero al final yo tengo ahora lo que tengo mucho gestión, sobre todo mucho gestión de recursos humanos. El departamento mío ahora mismo lo componemos, creo que somos 36 personas. O sea, bueno, son Sí, personas. sí. Cada persona, como tú ya sabes, pues es un mundo, ¿no? Son dos Entonces, bueno, equipos de fútbol casi, ¿eh, Manolo? sí, 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 sí. Entonces, bueno, el tema de gestión y de gestión de las personas, pues es importante también. Sí. Y tú, Manel, en todo esta trayectoria profesional que has tenido en tus manos muchos futbolistas, y me imagino que, bueno, cada uno pues habréis hablado, habréis compartido comentarios, vivencias. Eh, ¿Tú qué creencias has notado en estos futbolistas? Hablo en general, en las dos etapas, que más limitaban incluso la recuperación de los futbolistas. Cosas que ellos iban mentalmente ya, que obstruía un poco esa capacidad de recuperación o de mejora. Bueno, a ver, el mundo profesional es un mundo peculiar, porque al final hay muchos intereses también. Eh, yo es una de las cosas que siempre digo, incluso cuando he hecho alguna formación, alguna charla y tal. En el mundo profesional llega un momento, te hablo, te hablo desde mi perspectiva y por mi experiencia, ¿eh? Llega un momento que la patología es lo menos importante. Fíjate lo que os estoy diciendo. Porque cuando ya tienes una cierta experiencia y al final las patologías muchas se repiten, estamos hablando de un perfil que es joven, que está preparado, que tiene todos los recursos para poder ayudarlo. ¿Dónde se complica a veces? Es un poco en la gestión de esa patología. ¿Por qué? Porque al final el jugador está sometido a una presión personal, porque a veces hay un contrato, hay una serie de condicionantes en ese contrato,
Y luego hay una serie de variables alrededor del jugador, llámese familia, representantes, amigos, compañeros, profesionales externos que también opinan. Y a veces eso, controlar eso, o eso puede ser lo que te perjudique en la evolución de esa patología. O te lo altere, como mínimo. Ya no te digo que perjudique, sino que lo pueda alterar ese proceso, porque hay variables alrededor que influyen. Y para mí eso es lo más complejo. Entonces, lo más importante es tener la confianza al jugador, que el jugador crea ciegamente lo que tú le estás planteando y que no escuche muchas cosas de lo que se le pone alrededor. Porque claro, yo he vivido muchas situaciones de jugadores que se han ido fuera, al extranjero, que le han prometido cosas y los milagros no existen. Entonces, bueno, sí que hay pues, buenos profesionales dentro de la estructura del club y también los hay fuera, incluso pues, a lo mejor hasta mejor. Yo eso no lo voy a discutir. Pero los milagros no existen. Entonces es muy importante que el jugador crea en lo que se le plantea, en lo que se le hace, porque si al final él tiene confianza en lo que tú estás haciendo, todo va a ir mucho mejor. Eso en cualquier situación de la vida, ¿no? Al final, si tú tienes confianza en la relación de pareja que tú tienes, esa pareja, pues evidentemente seguro que, que va a ir todo. Si hay falta de confianza, pues eso al final llevará a que pueda haber algún tipo de alteración negativa dentro de la relación. Pero eso en cualquier ejemplo que podamos poner en la vida. Si vas a un restaurante y vas con confianza a lo que te comes y lo que te ponen, pues te sienta bien. ¿Cuánta gente, personas hay que van a un y se comen algo que no les no tal y les puede sentar mal? Sí, Y sí. ¿qué ha podido influir ahí? Pues ha podido influir realmente la parte psicológica, la parte emocional, ¿no? Entonces eso es muy Manel, importante. ¿realizas algún tipo de estrategia o has hecho algún tipo de estrategia que puedas compartir para generar esa confianza que me imagino que, bueno, en función del jugador debe ser más o menos? Pero ¿tienes alguna estrategia para generar esa confianza que se pongan en tus manos o en tu staff técnico para tener esa confianza para mejorar? Estrategia como tal, que yo pueda compartir y enseñar, eso es complicado. Eso es como ¿cómo puedo pasar yo la experiencia mía a otra persona, a otro profesional? Es difícil. La experiencia no se compra ni se enseña. Se adquiere con el paso del tiempo. Entonces, Ujú. decirte si hay alguna herramienta la cual yo utilizo para poder ganarme la confianza, yo creo que es lo que tú le transmites al jugador. Al final es un tema, llámalo de energía, llámalo de conexión, en que realmente él conecta contigo y tú, en lo que tú le expones, le expresas, le dices, le haces, él a eso le transmite seguridad y confianza. Ujú. Yo lo que sí que te puedo decir es que la experiencia es muy importante. Creo que en cualquier situación de la vida, pero nuestra profesión es muy importante y tiene un valor intangible importante dentro de nuestra profesión. ¿Y tú crees que dentro de esa, bueno, esta estrategia, entre comillas, sutil, el transmitir valores de honestidad, de bondad, de compasión incluso, ¿esto lo notan los jugadores? Sí, hombre, yo creo que eso, evidentemente, tienes que ser éticamente correcto, tienes que ser honesto, él tiene que percibir eso, que no hay un interés personal tuyo, que le quieres ayudar, o sea, hay una serie de valores que él va a percibir, eso está claro, ¿no? De tu persona, ¿no? Ya no como profesional como tal, sino como persona es importante que exista esa conexión de que realmente él ve que tú eres honesto con él, que le estás aconsejando lo mejor, que no tienes ningún interés personal, no hay nada, cosa que a veces sí que pues, en otras personas pueden tenerlo, porque es así, otros profesionales, pero en este caso él tiene que percibir eso, que realmente
lo que tú le estás proponiendo es lo mejor y honestamente estás siendo con él 100% a tope. Y yo me imagino la complejidad que debe ser jugadores de diferentes países, diferentes culturas, diferentes valores, diferentes creencias. ¿Cómo se unifica un poquito todo esto desde un club de élite como es el club de español? Porque esto ocurre, jugadores que entran, jugadores que salen, para generar ese equipo con todas esas mochilas que llevan todos encima, diferentes, para generar vamos a crear un equipo más homogéneo. ¿Qué tipo de estrategias o qué tipo de discursos se utilizan habitualmente? Y desde el staff técnico que a ti te pertoca, por ejemplo. Bueno, a ver, es cierto que al final es cierto que al final las personas, cuando, bueno, pues eso, como te he dicho, vienen de otros países, el tema de no poder tener una comunicación fluida, pues eso te puede perjudicar en ganarte esa confianza, ¿no? Porque al final es importante que él entienda bien lo que tú le quieres transmitir. Y luego, evidentemente, pues claro, cada país bueno, pues, tiene a veces su peculiaridad en algunas formas de acciones y como tú decías, creencia o vienen de otros clubs, de otras formas de trabajar y cada uno, bueno, pues sí, pero al final radico un poco contra lo del principio, Rafa. Al final ellos tienen que verte trabajar, tienen que verte como tú eres y al final también los jugadores cuando tienen experiencia que han estado en diferentes sitios, ellos rápido huelen. Tienen esa capacidad de verse y bueno, de rápidos situarte a ti como profesional. Normalmente se suelen equivocar poco. ¿Por qué? Porque vienen con esa experiencia de haber estado en diferentes sitios, han visto diferentes formas de trabajar, han conocido a muchos profesionales dentro de su trayectoria. Entonces, este tipo de jugador, pues, entre comillas, más fácil, ¿sabes? Cuando solemos tener a veces más problemas, entre comillas, te hablo en el mundo profesional, ¿eh? Cuando suben chicos jóvenes que son inexpertos, volvemos otra vez a la experiencia, porque a veces son inexpertos en ellos mismos, en saberte transmitir un buen feedback, en qué le está pasando, en no tener esa experiencia de poder ser regular o saber realmente cuando les pasa algo, si es algo importante o no, y eso también lo van adquiriendo con el paso de los años. Por eso la experiencia en todas las profesiones es importante. Entonces, hay jugadores que cuando ya son más veteranos tienen esa capacidad de saber gestionarse, de saber transmitir un buen feedback a los cuerpos técnicos. Y te puedo decir, sí, que claro, que bueno, aquí en Europa no, pero cuando a veces pues, nos ha venido un jugador, bueno, pues de países como puede ser, pues no sé, pues a veces hemos fichado jugadores, por este caso, por ejemplo, que fichamos a Buley, que viene de una cultura totalmente diferente, que es chino. Ahí sí que pueden notar un cambio bastante radical, ¿no? Pero aquí en Europa, que es la mayoría de los jugadores que tenemos, luego pues algún africano también lo notan, pero normalmente ya los africanos que fichamos ya están aquí ya ubicados en Europa, ya han jugado por Europa, normalmente no lo traemos ya de equipos de allí, que vienen ya, son jugadores que están aquí, ¿no? Y ya tienen también su experiencia. Yo creo que donde más podemos notar, más que la variabilidad de país donde sea jugador es más lo que te voy a decir, la edad. La edad es importante. Entonces, jugadores expertos ya, es más fácil trabajar con ellos. Y volviendo un poquito a lo anterior que hemos hablado antes, ¿tú qué valores crees que te han acompañado a ti como persona y como profesional para que tú tuvieras esta perseverancia en tu trabajo y esa, me imagino también que asertividad que has tenido en muchas ocasiones,
porque, bueno, conozco un poco de tu trayectoria y sé que ha sido un poco así. ¿Qué valores crees que has llevado contigo en tu mochila para que te ayudaran en ese trayecto? Bueno, el valor del crecimiento personal, del crecimiento profesional, el valor de querer prosperar, de querer mejorar, de querer aprender más, el valor de, bueno, de ser inquieto, de no conformarte, de tener ambición, ambición sana, me refiero de querer prosperar y de marcarte retos también, ¿no? A nivel personal, ¿no? De querer, bueno, pues intentar ser mejor, de querer progresar y bueno, sabiendo todo lo que eso conlleva, ¿no? El esfuerzo que conlleva en el mundo profesional, en cual la actividad, pues, como siempre, nosotros en el mundo, sobre todo en el mundo profesional, el mundo formativo no es tanto así, pero el mundo profesional siempre nosotros decimos que es 24/7, ¿no? Al final es 360 días, 24/7. Entonces eso, Sí, pues sí. bueno, tiene sus partes buenas y sus partes no están buenas, ¿no? Pero al final es un tema de motivación, va con el carácter de cada uno. Yo he tenido compañeros y bueno, por eso no todo el mundo, por muy buen profesional que sea, no sirve para trabajar en este sector, porque al final trabajar en nuestro sector, en el sector del fútbol, del mundo del rendimiento, del mundo profesional, pues conlleva mucho sacrificio personal, familiar. Entonces eso, hay un peaje que tienes que ir pagando durante los años eso. ¿Qué es lo que te compensa? Pues al final es un tema tuyo, un tema de, bueno, yo siempre lo digo, al final es poner una balanza y siempre hay cosas que te dan y te quitan, ¿no? Si la balanza se decanta que te dan más, pues intentar de seguir apostando por eso. Claro. No sé si te he contestado Y, bien. y me has contestado perfectamente, Manuel, de verdad. Te quería hacer, me hicieron una pregunta para que te hiciera también y me gustaría saber, hablando de esto de los peajes, ¿cómo, cómo equilibras un poco todas estas presiones que hay, no solo en el mundo profesional cuando estás, sino en el mundo familiar? Porque tú lo acabas de decirlo muy bien, que tienes que pagar esos peajes, y esos peajes me imagino es poco tiempo de dedicación a la familia, a mí, en fin. ¿Cómo, cómo gestionas todo este tema para que vaya todo viento en popa? Una pregunta, ¿eh? Pues la verdad es que no sé si lo he gestionado bien tampoco. Porque claro, quizás es una pregunta para mi familia, para mis amigos, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que lo he gestionado bien y no ha sido así. Yo lo que sé es que el camino es duro. El camino es muy duro. Porque al final, te digo muy duro porque yo llevo muchos años. Al final, si estás 2 o 3 años, pues al final es una experiencia, como yo digo, que es bonita y te llevas todo lo bueno. Cuando empiezas a acumular muchos años, pues al final, pues eso, al final empiezas a pagar peaje porque tú tienes un entorno totalmente diferente. Desde los ritmos de las vacaciones, cuando los niños en el colegio, tú estás, o sea, es que tú vas a tu ritmo. Entonces, compaginar todo eso, pues bueno, es complicado. Aquí es muy importante que al final tu entorno te apoye. Eso es básico, sobre todo tu familia. A partir de ahí, pues te tienes que adaptar, porque yo a veces me decía, me acuerdo, bueno, cuando me introduzco en este mundo, pues bueno, lo típico, que yo era más joven, tenías tu colla de amigos que quedabas para jugar a fútbol, pues bueno, ya te vas haciendo un poco más independiente en muchas cosas, porque al final tienes que hacer deporte, buscas deportes individuales, porque te cuesta quedar con otras personas, porque al final tú llevas otro ritmo, no llevas, bueno, no tienes un Ujú. horario que yo estrictamente fijo. Bueno, en los primeros años cuesta mucho porque al final tienes que compaginar 2 trabajos o incluso a veces hasta 3, porque lo que te da el mundo no profesional no es suficiente como para mantener y sustentar una familia, y eso pues tienes que compaginarlo con otro trabajo. O sea, claro, al final es por querer estar aquí, pues tengo que trabajar más, tengo que tener menos tiempo con mi familia, a nivel de ocio, bueno, se reduce muchísimo, pero al final tienes que tener pasión por lo que haces.
Y bueno, si tienes pasión por lo que haces y te gusta y tal, pues al final, bueno, lo que te he dicho antes de la balanza, ¿no? De la báscula, ¿no? Eso luego cada uno, pues bueno, lo mide a su forma, a su manera y lo valora como creo que eso cada uno le da el valor que, o lo gestiona como ve. Uy. Manel, tú sabes que quería hacer una pregunta. En el mundo de la educación, la palabra disciplina es una palabra que está desnostada, ¿no? Es una palabra que ha tenido muy mala prensa siempre, ¿no? Del mundo del deporte, ¿no? Los que venimos del mundo del deporte sabemos que la disciplina es primordial para poder alcanzar metas, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema? La disciplina es vital. Pero yo creo que no en el mundo del deporte, al final también en el mundo laboral. O sea, al final yo no salgo al campo a jugar, pero si yo quiero tener una continuidad en mi trabajo, quiero tener un crecimiento personal y profesional, necesito una disciplina. Eso, entonces, un deportista de élite, pues lo mismo, más todavía, porque necesita una disciplina, pues bueno, tanto pues, en todo lo suyo personal, en su vida personal, en fin, en temas de ocio, en temas de alimenticio, en temas de, en fin, de descanso. Él tiene que llevar a otro ritmo. También los profesionales tienen que pagar un peaje. También lo pagan. Ellos tienen que llevar otro ritmo de vida. Cuando sus amigos se van eh, a cenar y se pueden tomar sus copitas de vino o su copa, pues ellos no pueden hacerlo o no deben. En fin, tienen que pagar también un peaje a nivel personal que, bueno, que va con la profesión, ¿no? Y yo también lo que he visto en los chicos, he tenido la suerte de conocer jugadores que han estado en las categorías inferiores y han subido primer equipo, que también el mundo profesional, la exigencia esa que les pide, los hace madurar. Ves chicos ya con 21 años, 22 años, y los ves que parece que tengan 25, 26, 27, o sea, maduran más rápido, en ese sentido. Muy bien. Para que todos los telespectadores que nos están viendo sepan, en los equipos de élite, como es el caso donde estás tú ahora, cuando acaba la temporada, normalmente hay el periodo transitorio, Sí, donde los entrenadores, preparadores físicos, bueno, les dan lo que llamamos las recetas. Mi pregunta era si desde el staff técnico de salud también hay algún tipo de periodo transitorio para ellos, que va ligado, me imagino, al periodo transitorio que el entrenador es el que les da, ¿no? Les proporciona. sí. Como tú dices, hay esa receta siempre, eh, ese planning de control en el proceso transitorio que van a tener de vacacional. Y ahí hay pues diferentes tareas físicas a tareas pues también nutricionales, de descanso, de bueno, diferentes variables que se les pide para que bueno, sigan bueno, dentro de una línea de control. Creo que es interesante porque a lo que tú comentabas antes, que los jugadores que están en este nivel están pagando un peaje muy grande, incluso en las vacaciones, que no es lo dejo todo, ¿no? O sea, que incluso las vacaciones están trabajando. Yo quería hacerte una pregunta más, si me permites. Hemos hablado un poquito, tú tratas con muchas personas y has tratado con muchas personas y claro, tantas personas, tantos caracteres, tantas personalidades, ¿no? ¿Qué cosas crees tú que son clave en tu caso para acercarte, para generar eso que hemos hablado antes de la confianza? ¿Qué cosas para ti, desde tu punto de vista, son claves para que un profesional se pueda acercar a un jugador o a una jugadora de élite en este caso, ¿no? El profesional hacia el deportista. Sí, sí, sí. Pues no sé si creo que había una pregunta antes que nos parecía. Yo creo, Rafa, es que es lo que te he dicho. Yo no utilizo una estrategia o unas herramientas muy... Es un tema de conexión, es un tema de, bueno, al final hay un tema de feedback, ¿no? Con el jugador
en el cual, bueno, ahí se transmite, bueno, esa confianza si la llegas a conseguir. Pero yo como tal nunca, no, lo trato con normalidad e intento abrirme, ser transparente, honesto y que siempre vean en mí una persona que lo que intenta es ayudarle desinteresadamente, por el bien de él y del equipo. Eh, ¿Cómo se hace eso? Pues, no sé, yo lo hago, no sé, intento hacerlo, ¿sabes? Pero no, no sé, no programa una reunión, no, no, al final convive muchas horas, piensa que el mundo profesional estás muchas horas eh, con los jugadores, entonces al final se genera ese vínculo, ¿no? Mm, No sé si te he contestado o no, pero es que no utilizo ningún tipo de herramienta Sí. como tal. ¿Y tú crees, Manel, que tu entorno profesional, sin entrar en muchos detalles, sean entrenadores, sean preparadores físicos, sean staff técnico, ¿tú crees que en general se le pone el foco de atención al jugador? ¿Se hace una escucha activa realmente del jugador en todos los sentidos? Yo creo que sí, que sobre todo en los últimos años, el jugador, bueno, tiene también más herramientas alrededor suyo. Al final los staff solo tienes que ver fotos de hace 15 años y fotos de ahora. O sea, los staff ahora son muy amplios, en el cual pues hay muchos profesionales alrededor del jugador para escucharlo y para ayudarle. Desde la parte condicionada, de la parte técnico-táctico, de los scoutings que también generan información, desde la parte pues, de psicología, desde la parte de servicio médico, desde, en fin, hay entrenadores específicos por posiciones, es decir, que tienen muchísimos profesionales alrededor suyo para prestarles atención e intentar ayudar al jugador. Y eso mejora mucho en los últimos años. Y estos jugadores normalmente hacen algunas preguntas de cosas que les preocupan o un poco más íntimas, o esto es muy reservado, en general, hablo en general, ¿no? ¿Preguntas te refieres a quién? ¿Al cuerpo técnico? Jugador hacia ti, por ejemplo, o hacia el entrenador, pero ya un poco fuera de lo que es la parte técnica y táctica de lo que es el juego en sí, sino cosas un poco más tirando a personales, ¿no? Sí, Que lo que pueden te digo. ayudarle, pues, ¿sí? Sí. Al final eso, es lo que te digo, al final piensa que generas ese vínculo personal de confianza. Nosotros siempre hemos dicho que los fisios hemos sido un poco los confidentes, ¿no? de los jugadores, porque al final pasan muchas horas con ellos y el hecho también de tratarlos, de manipularlos, de que haya ese contacto físico, pues yo creo que ahí se transmite esa confianza, ¿no? Yo te puedo decir que, bueno, pues como todo en la vida, pero siempre has tenido amigos que tienen más confianza para poder expresarle cosas personales y yo he tenido pues muchos jugadores que se te abren y te explican cosas. De hecho, es importante, pues a veces que también haya esa relación de confianza porque bueno, pues no sé, tener a veces por poner un ejemplo, pues tener un problema familiar puede influir en su rendimiento, incluso en su parte eh, física, mental. Sí, la parte emocional, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, Manel, sé que tienes una... De hecho, nosotros tenemos un cuestionario que se utiliza mucho ya, el cual es un cuestionario, un wellness que se hace antes del entreno y después del entreno, en el cual hay una serie de preguntas que se valoran muchas cosas, ¿no? Desde la calidad del sueño, las horas que ha dormido, cuando llegas si se pesan, en fin, hay una serie de variables que intentamos porque al final son indicadores que nos dan información, ¿no? Al final, si hay un jugador que te dice bueno, que se ha levantado con las pilas al 30% de su capacidad y dice que ha dormido 3 horas, pues a lo mejor tienes que ir e intentar de rascar un poco qué está pasando, ¿no? Y eso puede condicionar a que bueno, a lo mejor pues haya que modificar el entreno, Claro, porque claro, puede claro. estar en una situación de más riesgo para una lesión. Y todo esto, el mundo profesional ha crecido mucho en ese sentido y sigue creciendo porque al final los pequeños detalles son muy importantes ya en el mundo Sí, sí. profesional.
Y los aspectos psicológicos y emocionales cada vez cobran más importancia. Sí, Totalmente. Totalmente. Manel, estamos llegando al final ya de la entrevista. Sé que tienes una agenda muy apretada y que has hecho un huequecito ahí para nosotros y te lo agradezco muchísimo. Me gustaría que dijeras los últimos comentarios que tú crees que son importantes para que los telespectadores que nos están viendo pues, se los lleven y que les sirvan que como herramientas en su mochila. Bueno, yo creo que yo siempre lo digo, que si yo llego a hacer lo que he hecho en este club, lo puedo hacer cualquiera. Yo no me considero más que nadie. No soy más sabio que nadie, no soy más que nadie. Lo único que, bueno, lo he tenido claro y he sido pues constante, perseverante. Bueno, he tenido esa disciplina, como tú decías, desde que empecé y he podido pues tener un crecimiento personal y profesional porque al final las cosas las tienes claras y cuando las tienes claras, pues si luchas por ellas, pues puedes conseguirlas. Pero me siento un privilegiado de haber conseguido lo que he conseguido, sabiendo que he tenido que pagar peajes en mi vida, pero al final orgulloso de lo que he hecho y sabiendo que, bueno, bueno, que lo que he conseguido no es una cosa que no es un milagro, es una cosa que lo puede conseguir mucha gente en cualquier situación, siempre y cuando pues tenga, bueno, lo tenga muy claro qué es lo que quiere conseguir y sabiendo lo que te va a dar y lo que te va a quitar. A ver, la vida nada es fácil y todo conlleva una disciplina, un esfuerzo, nadie te regala nada y eso hay que tenerlo claro. Luego, evidentemente, pues tienes que tener un poco de suerte en momentos puntuales, pues eso. Pero la suerte también hay que buscarla y hay que estar. Porque al final, a mí difícilmente me va a tocar la lotería porque no compro. Entonces, claro, el que compra mucho, pues como el tío es perseverante, ¿no? Tiene una disciplina, siempre compra, siempre compra, siempre compra, siempre compra y paga ese peaje que sabe que le cuesta un dinero, pues algún día a lo mejor le puede tocar. Entonces yo luego no puedo decir, oh, vaya suerte que ha tenido fulanito, ¿no? Que le ha tocado, ¿no? Claro, pero es que el tío ha sido, lleva 20 años echando cada viernes la primitiva, pues es más normal que me le toque a él que a mí, ¿no? Entonces la suerte también hay que buscarla, que tampoco nos podemos apoyar, ¿no? Respaldar en él, no, es que tiene suerte y tal. Normalmente las cosas cuando surgen es porque hay detrás un trabajo y eso hay que poner un valor, ¿eh? Y una constancia, lo que hemos siempre hablado, ¿no? Una disciplina en lo que tú quieres hacer. A partir de ahí, luego, pues bueno, hay gente pues, que tendrá ese puntito más de fortuna en algunas situaciones, pero nadie regala nada. Todo es a base de trabajo. Manuel González, muchísimas gracias. Te deseo muchísima suerte en tu nuevo cargo y gracias, insisto, por haber dedicado un poco de tiempo aquí. Hasta la próxima y mucha suerte. Un placer. Venga, un abrazo. Hemos llegado al final de esta magnífica entrevista con Manuel González, que nos ha aportado muchos aspectos, muchas cosas, pero sobre todo una visión muy pragmática, muy objetiva sobre su experiencia personal, que yo me voy a quedar con la perseverancia, la autodisciplina, el trabajo duro, pensando que si tú haces tu trabajo, los otros también juegan y la vida te puede dar bueno, te puede dar una jugada o te puede dar otra jugada, pero siempre que tú trabajes, que es lo que controlas, seguro que te va a dar mucho rédito. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido en este canal y nos veremos en el próximo. Muchísimas gracias.